¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, y ahora les traigo cómo pueden poner sus memes o la voz de Loquendo en sus videos de free totalmente gratis usando solamente un de gama media. Y van a poder crear videos ya sea de creepypasta, así como los que están en el canal, o también van a poder crear videos pues de otra temática. Así que lo único que necesitamos es primero irnos a las aplicaciones para ver cuáles herramientas vamos a necesitar para poder poner lo que son los memes y lo que es la voz de Loquendo. Primero, para poder conseguir los memes, la gran variedad de memes que podemos encontrar es simplemente yéndonos a la aplicación. Y por aquí lo tenemos. Cuando nosotros buscamos nuestro pack de memes, por aquí tenemos bastantes videos que nos ofrecen una gran variedad de memes. Podemos descargar lo que es todo el paquete de memes y posteriormente pues ya tenerlos en nuestro dispositivo para que así no estemos descargando uno por uno. Así que pueden elegir cualquier pack de memes que está en estos videos. Esto ya es opcional de cada quien. Y una vez que ya tengan el pack de memes descargados en su teléfono, ahora sí, si van a crear un video tutorial o ya sea un video de creepypastas del juego que ustedes quieran, primero necesitamos sí o sí grabar la pantalla de nuestro celular. Y la aplicación que necesitamos para poder grabar la pantalla de nuestro teléfono puede ser grabador de pantalla o Xrecorder, que son estas dos aplicaciones que más utilizo para poder hacer creepypastas o videos de este videojuego. Así que para nosotros poder trabajar con Free Fire, en este caso necesitamos sí o sí grabar la pantalla de nuestro teléfono. Y tenemos dos grandes opciones, como lo que es grabador de pantalla y Xrecorder. Bien, ahora, si nosotros no queremos utilizar nuestra voz para poder narrar las historias o narrar todo lo que nosotros queremos decir en el video, tenemos una gran opción y es la voz de Sueira. Es esta aplicación que tienen en pantalla y se puede descargar desde la Play Store. Así que aquí es bien sencillo de utilizar, solo tenemos que darle el texto que queremos que narre, y aquí en el apartado de voz y de idioma pues podemos elegir el tipo de voz que nosotros queremos para nuestro video. Tenemos la voz de Jorge, que es la voz robótica, la voz que todo el mundo utiliza para sus videos de Loquendo. Y tenemos la voz de Juan, Julio, Esperanza, Diego, dependiendo la nacionalidad o del país que nosotros queramos. Si ustedes no quieren voces robóticas, pues tenemos otra opción que es deslizando hacia abajo y es elegir la voz neural. Estas dos voces neurales que aparecen por acá son voces un poquito más naturales, pero que no se parece 100% a la de una persona, sino que siempre se puede identificar que es creada por una aplicación o por inteligencia artificial. Así que la voz tiende a ser un poquito robótica. Entonces aquí solamente es cuestión ya de colocar el texto que se quiere para que la aplicación simplemente solo lo narre. Y una vez que ya esté el texto en la aplicación, nos vamos a deslizar hacia abajo y aquí podemos elegir lo que es el efecto de la lectura, el tono que va a llevar nuestro video, ya sea una voz más grave o una voz más aguda, el timbre de la voz y la velocidad de audio. En la velocidad de audio pues esto ya va a depender de cada quien, si la lectura va a ser para un video más rápido o para un video más lento. Esto se puede ajustar dependiendo el video que nosotros queramos crear. Entonces podemos elegir y jugar con los efectos de voz. Acá podemos elegir nuestra voz, el idioma y jugar con los efectos de voz. Ahora, ¿cómo hago para guardar lo que son mis archivos? Simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es irnos a este botón que está aquí, le vamos a dar en reproducir, vamos a esperar que nos cargue. En 1995 y ahí lo tenemos. Ahora, es muy común que esta aplicación nos dé anuncios. Al ser una aplicación gratuita, pues tenemos que ver algunos anuncios para poder guardar los archivos. Una vez que ya tenemos el audio, nos vamos a ir aquí a guardar audio. Por acá lo tenemos. Y aquí le vamos a poner el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, prueba 1. Así se va a llevar mi audio. Le doy en aceptar y cuando yo le dé aceptar me va a salir un anuncio que al terminarlo de ver, duran como 15 o 30 segundos, ya se va a poder guardar el audio generada por esta aplicación. Así de sencillo.
Bien, ahora que ya tenemos el audio que va a llevar nuestro video, ahora es buscar un editor de video para poder juntar tanto los memes como la voz que acabamos de generar. Y aquí tenemos dos opciones o dos editores de video, que eso ya va a depender de cada quien. El primer editor de video que funciona bastante bien y es muy fácil de utilizar es este InShot, que su interfaz pues es muy sencilla de utilizar. También nos van a aparecer algunos anuncios, pero es cuestión nada más de verlos unos 10 segundos y va a desaparecer eso. Lo mejor de esta aplicación es que si nosotros queremos quitar la marca de agua, pues simplemente vemos un anuncio corto de 15 segundos y la marca de agua va a desaparecer. Pero esta aplicación le voy a enseñar cómo utilizarla en otro video. Para este video vamos a utilizar una que ya conocen y es CapCut. Por aquí lo tenemos. Ahora aquí en CapCut, cuando ustedes ya tengan su video, en este caso ya grabado del juego, nos vamos a ir a la aplicación y le vamos a dar donde dice nuevo proyecto. Aquí me van a aparecer todos los videos que tengo disponibles y por aquí tengo este video que lo grabé con un grabador de pantalla que les mencioné al inicio. Aquí simplemente le voy a dar en agregar y se me va a agregar lo que es el video. Ahí lo tenemos. Ahora aquí tengo varias opciones para poder jugar. Si yo quiero recortar este video porque dura alrededor de 8 minutos, lo puedo recortar. Simplemente me voy a deslizar ya sea a la izquierda o hacia la derecha y le voy a dar en el botón que dice dividir. Voy a dividir y luego me desplazo al botón que dice eliminar y ya tengo un video un poquito más corto. Ahora si su video es para YouTube o para TikTok o dependiendo de las redes sociales que ustedes quieran, simplemente nos vamos a dirigir al apartado que dice relación de aspecto, es este de acá, y aquí me aparece ya sea para TikTok, para YouTube o para otra red social. En mi caso, como lo quiero para YouTube, y voy a tener que ampliar el video simplemente tocando la pantalla para que se haga lo suficientemente grande para que cubra la pantalla en el formato que yo lo quiero. Aquí está. Ahora, ¿cómo puedo agregar memes? Bueno, simplemente me voy a desplazar al lugar donde quiero agregar ese meme, le voy a dar en dividir, aquí lo tengo y ya tengo el video partido en dos partes. Tengo esta y tengo este de aquí. Para agregar memes simplemente me voy a ir al botón de más acá y me van a aparecer todos los videos que ya tengo descargados en mi teléfono para poder agregarlos. Por ejemplo, este de acá. ¿Cómo que no? Le doy en agregar y se me va a comprimir. ¿Cómo que no? ¿Cómo que? Bien, aquí lo tengo. Si se fijan, tengo la parte del video y tengo el meme que le acabo de agregar. Para subir o disminuir volumen nos vamos al apartado de volumen y aquí puedo jugar con lo que es el volumen. En este caso, como no tengo la versión de paga, pues no voy a poder aumentar el volumen, así que si ustedes no tienen la aplicación de pago o la versión de pago de esta aplicación, dejen el volumen así como está. Y aquí acabo de agregar ya el meme a mi video y así puedo hacer con lo demás. Puedo deslizar hacia la derecha o hacia la izquierda y comenzar a posicionar el meme en la parte que yo quiero. En este caso voy a agregar otro aquí, le doy dividir y ya voy a tener dividido el video. Vamos al signo más y vuelvo a buscar otro meme para el video, por ejemplo este. Le doy en agregar y automáticamente me aparece ya en la línea donde voy editando mi video y así sucesivamente. Ahora, asumiendo que ya coloqué todos los memes que yo quiero que aparezcan en mi video, voy a agregar lo que es el audio que grabé. Aquí tengo varios grabados, pero para efectos de video vamos a colocar una historia que hice usando la aplicación La Voz Tesorera y la voy a agregar acá. Nos vamos donde dice audio, aquí en sonidos, y nos va a aparecer lo que son la música que trae ya la aplicación y los archivos que yo tengo en el teléfono.
En este caso me voy a dispositivo y aquí me van a aparecer todos los audios que yo tengo disponibles. En mi caso voy a buscar este audio. Hice un audio titulado así, es una creepypasta. Le doy en el signo más y aquí me va a aparecer ya en la línea de tiempo o en línea para editar el video. Esta es cuestión ya del audio que ustedes quieran generar y ya van a poder editar tanto el audio como el video y poder sincronizarlo. En este caso, si yo quiero cortar el audio, simplemente toco el audio y me voy siempre al botón que dice dividir y ya puedo mover lo que es el audio a la posición que yo necesito. En este caso lo voy a mover hacia la otra parte del video para que el meme o el video que yo coloqué quede libre. Y en ese caso ya tengo disponible la línea de audio y la línea que va con el video, y eso lo puedo hacer las veces que yo quiera, de tal manera que el video pues ya tenga lo que necesito. Así puedo agregar memes de los que yo quiera y también puedo agregar una pista de audio y ir ajustándola a la manera que yo quiero. Acá está. Aquí tenemos ya. Y ahora, para poder exportar el video, asumiendo que ya hice toda la edición que yo quiero en este video, me voy a ir aquí y le voy a quitar este apartado donde dice ejemplo y la resolución la voy a dejar en 720 con 30 cuadros por segundo y una tasa de 20 bits. Nada más le vamos a dar en exportar y ya tendríamos pues un video listo para subirlo a la plataforma que nosotros queramos, ya sea YouTube o TikTok o otra plataforma que ustedes quieran. Y así de fácil pues es como se puede colocar memes y la voz de Loquendo utilizando la aplicación de CapCut en un teléfono de gama baja o gama media. Así de sencillo.